Hola, buenas noches a todos y gracias pues por estar aquí. Bueno, digamos que nos corresponde el día de hoy básicamente hablar del tema de planeación adaptativa. Bueno, aquí digamos que vamos a hablar más o menos aproximadamente una horita larga de algunos de los temas pues importantes que tienen que ver con planeación adaptativa. Bueno, yo les cuento un poco, digamos, como de mí. De cierta forma, bueno, llevo más o menos unos, digamos decir, como unos 6 años, bueno, trabajando y explorando todos estos temas de ágiles. Y yo soy ACP más o menos desde el año 2014. Y bueno, he venido explorando una serie digamos, de entrenamientos y certificaciones del PMI buscando pues varios complementos. Soy el CEO de una compañía llamada Grupo Sousa Colombia. Sí, nosotros somos Centro ATP y pues nos dedicamos claramente a hacer todos los procesos de entrenamiento de todas las líneas de certificación del PMI. En este momento, bueno, vamos a hablar, como les decía, ¿no?, de lo que es la planeación adaptativa. Vamos a conectarnos, ¿no?, con, pues es un punto muy importante. Hay muchas cosas de qué hablar, pero bueno, vamos a ser bastante concretos, bastante prácticos con lo que vamos a observar en esta sesión. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, voy a comentarles un poco lo que vamos a ver nosotros por acá. Bueno, muy bien. Bueno, aquí un temita, digamos, interesante. Digamos que tenemos aquí una agenda. Vamos a ver principios ágiles de planeación, ¿ok? Principios de herramientas de planeación de agilismo. Digamos, vamos a ver Agile Games, principalmente empleados en planeación. Vamos a hacer un par de preguntas y bueno, incluso, digamos que les traemos como nosotros un obsequio en caso de que, bueno, los que se queden al final, pues puedan acceder a un PDU, pues, de parte del Grupo Sousa Colombia en caso de que lo necesite. Listo. Bueno, entonces digamos que eso es la agenda para el día de hoy. Bueno, en cierta forma, ¿no?, siendo como un pequeño recuento y para entrar, como quien dice, en materia con el dominio asociado claramente a la planeación adaptativa, pues efectivamente es sumamente interesante retomar, ¿no?, ciertas cosas que seguramente ustedes ya vienen desarrollando, ¿no?, con todos los otros procesos, en términos de del por qué, ¿no es cierto?, todos estos conceptos de agilismo y por qué quizá hay una diferencia no existente entre lo que es una planeación adaptativa y una planeación totalmente predictiva tradicional. Y quizá, bueno, claramente entendemos que diferentes tipos de proyectos, ¿no?, requieren quizá diferentes métodos que se adapten mucho mejor para buscar realmente contener o desarrollar pues, los beneficios que estamos esperando. Cuando uno habla, ¿no?, correctamente, por ejemplo, cuando uno piensa en proyectos quizá muy enfocados en el modelo tradicional predictivo, pues entendemos que es un modelo que quizá, claro, cuando tú tienes unos proyectos, ¿no?, que regularmente pueden ser de tipo industrial, en donde regularmente son proyectos que efectivamente son fáciles de referenciar, entre comillas, ¿no?, puesto que digamos que la integración de las diferentes actividades son realmente repetitivas para lograr un producto final, ¿no?, como la construcción. Si yo construyo casas, pues siempre construyo casas, y bueno, todo es bien referenciado, ¿vale? El hecho de que sea referenciado significa que estimaciones como la analogía, la paramétrica, son bienvenidas para poder realmente garantizar y entender en función del estado de los requerimientos, que en teoría son muy bien definidos, puesto que debería yo tener cero ambigüedad en esos requerimientos. Pues voy a hacer una planeación completamente detallada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las condiciones de alcance me lo permiten. Pero claramente, digamos, en los modelos ágiles, donde regularmente nuestra condición, ¿no?, en términos de alcance, tenemos dos variables sumamente importantes en términos de la ambigüedad y la incertidumbre, sí, como dos variables que son altamente, digamos, importantes, ¿no? Ambigüedad muy alta, ¿cierto? Porque regularmente en proyectos ágiles gestionados a través del conocimiento, regularmente los verdaderos requerimientos efectivamente emergen dentro del marco de la ejecución del proyecto. Es decir, claro, en la medida en que yo voy descubriendo esos escenarios exploratorios, voy tomando claramente decisiones basadas en el aprendizaje. Eso hace que mi concepto de planeación deba ser diferente, ¿ok?
No es un concepto de planeación quizá que es como un dardo, ¿no? Muy predictivo que yo quiero dar en el blanco, sino que debe ser un concepto de planeación exploratoria que me permite en un paso a paso, ¿ok? Poder adaptarme a los cambios que son inevitables en un proyecto. Eso hace, digamos, que mi planeación no sea como disparar un dardo, dar en el blanco, sino que tenga que ser un cohete teledirigido que pueda ser cambiado en el rumbo en la mitad de la ejecución del proyecto. Por esa razón, ¿no? Y adicionalmente, ¿no? Sumándonos al principio de las diferentes historias de usuario, ese principio INVEST, ¿cierto? De la famosa I de independencia, pues hace, ¿no? Digamos que una de las características más importantes que es, bueno, no tener o casi nula interdependencia entre requerimientos o historias de usuario. Lo que hace claramente es que los principios de priorización nos van a permitir tener un alcance flexible, ¿cierto? O sea, digamos que lo que en un modelo tradicional predictivo llamado un scope creep, o lo que uno llama realmente una corrupción del alcance, uno puede decir, bueno, cambios incontrolados en el alcance, pues son cosas que debemos evitar a toda costa. En agilismo, quizá pensamos en un modelo de alcance absolutamente flexible, adaptable, ¿vale? Que se rija en unas restricciones de tiempo y costo. ¿Hacia dónde? Hacia la generación de valor. Por esa razón, digamos que vamos a empezar aquí a hacer como un entendimiento, ¿no? Claramente lo que significa los enfoques de planeación basado en los enfoques ágiles. Y para entender esto, yo quiero aquí, bueno, compartir, voy aquí a meterme en un tablero, ¿listo? Yo quiero dibujar algo acá, ¿no es cierto? Quiero dibujar algo acá y voy a hacer algo muy, muy sencillo, ¿vale? Muy, en términos generales, he bosquejado de alguna manera quizá un enfoque de un ciclo de vida de un proyecto, quizá por metodologías ágiles, ¿listo? Regularmente, quizá uno podría pensar que todos los proyectos efectivamente tienen el mismo ciclo de vida del producto, pero en un proyecto ágil vamos a hacer algo diferente. Uno realmente nace claramente por documentos interesantes como documentos de negocio, como lo que es un caso de negocio, un plan de gestión de los beneficios, que serán siempre entradas independientes del tipo de proyecto que yo maneje. Y en el marco, obviamente, de la ejecución, es diferente un principio de planeación de lo que nosotros hagamos. Es que cuando uno habla, ¿no? En principios, claramente planeación, por ejemplo, una planeación que es muy predictiva, ¿no? Uno dice, bueno, yo puedo aquí hacer un pequeño gráfico y decir, si hago una planeación que es muy predictiva, yo puedo decir, claro, el hecho de que a mí toda la presencia, ¿no? De excelentes requerimientos, ¿sí? Y muy bueno acotamiento del alcance, o sea, alcance del producto y alcance del proyecto están perfectamente definidos en un momento. Eso significa que en un modelo tradicional predictivo, digamos que uno nace, ¿no? Con la recopilación de requerimientos porque los requerimientos ya se construyeron. Pues entonces vale la pena, ¿no? Yo, en un modelo tradicional predictivo, lo que hacemos nosotros es establecer una estructura de líneas base. Entonces, si yo quiero hacer una curva aquí de horas hombre de esfuerzo en el tiempo, pensando en planeación, yo lo que hago es invertir mucha planeación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera los requerimientos están tan bien definidos que ahora lo que voy a dedicarme es a definir claramente el alcance del proyecto en sí. Es decir, como el alcance del producto, que son los requerimientos de la solución, ya me los entregan resueltos. Ahora me dedico en pensar básicamente la cantidad de trabajo que tú tienes que llevar a cabo para obtenerlo. Por lo tanto, pues hago una muy buena planeación buscando unas líneas base y lo que hago claramente es buscar que esa planeación me sirva para todo el horizonte de ejecución. Luego lo que pasa aquí, ¿no? Efectivamente yo me dedico a hacer procesos de actualización, actualizar el plan de trabajo, ¿ok? Sobre un concepto de que uno llama una línea base, es un modelo tradicional predictivo. Pero ¿qué pasa, no? En un modelo que quizá puede ser un modelo más enfocado a lo que es en la parte ágil, ¿no? Claro, nosotros, el hecho de que yo no tenga claridad, ¿no es cierto?, del alcance de la solución. Por acá el alcance de la solución ya es una entrada. Acá el alcance de la solución regularmente no es entrada, sino que entran claramente, ¿qué? Requerimientos en términos de lo que uno llama necesidades, ¿vale? Pueden ser historias de usuario, perfectamente, pero son necesidades. ¿Vale? Son necesidades, pero no son condiciones de la solución, sino necesidades. Las condiciones de la solución se van revelando durante la ejecución. Eso hace claramente que el número de tareas, el número de actividades no se pueda definir claramente o que desde el principio del proyecto, sino que yo tenga que ir descubriendo lo que pasa. Por esa razón, lo que preferimos no es desarrollar, claro, yo voy a hacer un plan más estratégico.
Sí, un plan más estratégico. No me voy a enfocar en consumirme todas las horas hombres de esfuerzo produciéndolas, pero bueno, ese plan estratégico va a tener un concepto, no claramente de un backlog, vamos a tener un concepto pues de un entendimiento de lo que pasa en el marco del tiempo, pero lo que sí va a pasar claramente es que, ¿no es cierto? Que iteración por iteración, ¿no? Lo que nosotros pues vamos es a evaluar realmente lo que va a pasar. Entonces, lo que yo realmente hago es que no dejamos de planear, sino que efectivamente lo que va a pasar aquí es que yo voy generando ciertos esfuerzos de planeación, digamos que uno podría decir más absolutamente repartidos iteración por iteración, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace quizá es decir, bueno, tengo este tipo de cosas aquí, tengo algo como esto, ¿ok? Y digo, bueno, lo que estoy haciendo es disipar el esfuerzo de planeación, ¿cierto? Al disipar el esfuerzo de planeación, claro, cuando yo ya tengo un principio interesante de construcción de backlog, de alguna manera, una gestión de backlog, una metodología de gestión de backlog, pues con unos criterios importantes de entender cuándo las historias de usuario pueden perfectamente pasar a este principio de planeación, pues a lo que uno debería apuntarle, ¿no? Claramente es que en que ese backlog aquí hace una muy buena construcción de esa planeación cero en cierta manera, sí, con una muy buena planeación estratégica que busca realmente entender y asegurar el entendimiento con los principales stakeholders, que son stakeholders de negocio, pues claramente que la estrategia, llamémosle técnica de ejecución, esté alineada con la generación de valor que regularmente en un caso de negocio queda documentado. Sí, es decir, mi estrategia de generación de valor, mi estrategia de producción de beneficios incrementales, pues esté perfectamente alineado con lo que se espera. Por esa razón, ¿no? Digamos que aquí me interesa, ¿no? Hacer una muy buena construcción de backlog, una muy buena construcción de historias de usuario, asegurar que existen procesos de validación de construcción de historias de usuario para asegurar que cuando yo entre al mundo operativo, si las historias de usuario estén perfectamente validadas en su condición de invest, listo, para asegurar que quizá yo acá a lo que le apunte, ¿no? Con mi equipo de trabajo es de alguna manera determinar quizá esos criterios de aceptación, ¿no? Muchísimo más allá, ¿no? Quizá precisar ese famoso definition of done de cada una de las sprints o cada una de las iteraciones para yo empezar a construir, digamos, actividades con mi equipo y todo lo que nosotros ya sabemos. En ese orden de ideas, ¿no? Digamos que bajo este esquema, digamos que se vuelve muy interesante entender, bueno, cómo voy a construir esta primera planeación. Y eso es lo que quiero hablar en este momento, porque vamos a hacer todo un concepto completo y les voy mencionando herramientas y técnicas que en el marco del examen son importantes. ¿Listo? Y que ya les vamos a repasar. ¿Listo? Uno habla de una iniciación, realmente un proyecto por metodologías ágiles. Nosotros lo que hacemos es un Agile Charter. ¿Listo? Un Agile Charter que al igual que un charter de un modelo tradicional predictivo, un Agile Charter de alguna forma lo que busca claramente es definir y empoderar, ¿no es cierto?, a quienes. Digamos, por un lado al Product Owner, ¿listo? Porque yo necesito como Senior Manager a alguien que represente claramente mis intereses. Si yo soy el Product Owner, yo tengo que comprender claramente la visión y la misión del proyecto, cuáles son los verdaderos objetivos para tener quizá yo como business, qué sé yo, como business representative, un representante del negocio, empoderar a alguien, ¿vale? Quien va a ser el product owner para que represente mis intereses, ¿ok? En el mundo terrenal del proyecto. Eso lo hago a través de un charter, ¿ok? El charter es un documento que permite no solamente definir y empoderar a un product owner, sino que también permite, ¿no es cierto?, especificar el famoso W5H, ¿no? O sea, qué es lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, quién lo va a hacer, bueno, cómo lo vas a hacer, es que son conceptos interesantes. Y más que la visión. Un proyecto por metodologías ágiles necesita tener muy clara la visión, ¿vale? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el core, digamos que final de la solución? Sí, es decir, yo espero una solución, por ejemplo, de software que de alguna manera sea una solución que satisfaga claramente las necesidades de, qué sé yo, ¿no? Yo tengo una necesidad financiera, necesito un problema de costo, un problema de representar claramente la situación de costos real que tiene mi empresa. Y hoy en día yo le pregunto a Pepito, a Juanito y todo el mundo me da datos diferentes, ¿vale? A mí el software, la generación de valor es esa. Entonces, cuando yo represento eso, digamos que eso es lo que pongo en el charter. Además que el charter nos sirve como documento claro, ¿no? ¿Para qué? Para definir quizá o empoderar o más bien dicho, lo que uno dice, autorizar, ¿no es cierto?, el proyecto al interior de la organización. O sea, si no hay charter, digamos que los recursos, ¿no?, de las áreas funcionales quizá no se van a prestar, ¿no? O sea, los líderes funcionales con un charter
Al ser autorizado el proyecto formalmente, pues van a disponer de recursos. Claramente nosotros producimos una identificación de stakeholders, una identificación de stakeholders. Si yo hablo de una identificación de stakeholders, por ejemplo, en un modelo ágil es un poco diferente a un modelo tradicional predictivo. Un modelo tradicional predictivo, los stakeholders, quizá el estudio está muy dado a entender stakeholders en el marco de construcción de lo que toca hacer, ¿vale? En el marco ejecutor de las actividades del trabajo del proyecto. Pero cuando tú hablas de una stakeholder en el marco ágil, ¿vale? Son stakeholders que van muy también trabajando en la perspectiva de los usuarios, en la perspectiva de los beneficiarios, ¿vale? Eso te pone en una posición que al entender que tú no solamente quizás recopilas requerimientos como uno de lo tradicional predictivo, sino que acá tú defines, ¿sí? O elicitas, defines, modelas en cierta manera y además ejecutas los requerimientos para producir beneficios, eso te pone en una posición un poco diferente. Por eso herramientas y técnicas interesantes, ¿no? Como un persona análisis, ¿vale? Se vuelven muy importantes, como job analysis, ¿vale? Suman bastante valor, ¿no es cierto? Bastante valor por aquí para que de alguna manera, pues yo pueda empezar a comprender los comportamientos de las personas, a entender las sensaciones, las problemáticas de las personas, para que claramente a través de herramientas interesantes yo pueda empezar de alguna manera a elicitar información. ¿Y qué es elicitar información? Es como quien dice, son sacar la información de las mentes de las personas porque es que los requerimientos no se encuentran descansando para que el equipo simplemente los tome y los construya, ¿ok? Yo tengo que producirlos, tengo que recogerlos, tengo que confirmarlos, tenemos que validarlos, tenemos que verificarlos, tenemos que modelarlos, tengo que hacer una cantidad de cosas, ¿no? A fin de cuentas, las historias de usuario, digamos que no son simplemente historias, valen un post y ya, sino que la historia de usuario es una cantidad de información, ¿vale? Yo tengo que tener relaciones o soportes, tengo que hacer análisis de dependencias, tengo que hacer claramente, ¿no? Les decía yo, modelos de soporte, la historia de usuario, quizá incluso, ¿no? Condiciones que permitan, podríamos decir, ¿no? Análisis de riesgos, incluso las mismas historias. Eso hace que cuando yo tenga este tipo de documentos interesantes en la iniciación, yo puedo pensar en volcarme a esa planeación. Cuando yo voy a pensar en volcarme a la planeación, voy a irme a volcar a la planeación, que es planeación de alguna forma cero, ¿vale? Y dentro de este mundo de planeación, que es este verdecito que lo he puesto acá, voy a pensar en el desarrollo, ¿no? Como tal de lo que es el Product Backlog. El desarrollo del Product Backlog, ¿no? Por un lado, claro, digamos que viene, por un lado, la definición o la recopilación, ¿no? Definir, voy a poner aquí, ¿no? Definir historias de usuario, le voy a poner US, ¿no? Aquí, User Story, definir historias de usuario. Claro, ¿no? Digamos que lo que hacemos es construir historias de usuario, de alguna manera modelamos, de alguna manera trabajamos sobre estos stakeholders, ¿vale? Para que se puedan documentar las historias de usuario. Yo lo que voy a traer es esto, ¿no? Y voy a suponer acá que yo ya tengo, ¿no? De alguna manera, este es mi backlog inicial, ¿vale? Tengo mi historia de usuario. Es que no les voy a hablar, ¿no? Pues de lo que es una historia de usuario y todo eso, porque yo ya asumo un poco que ustedes lo tienen muy claro. Pero tenemos unas historias de usuario, ¿vale? Que fueron definidas, que fueron recopiladas, empleando herramientas, empleando prototipos, empleando modelos, empleando entrevistas, empleando encuestas, empleando job analysis, person analysis, bueno, todo esto. Después, ¿no? Regularmente lo que nosotros hacemos, claramente en este proceso, después de hacer una definición de las historias de usuario, claramente es pensar, ¿no? De alguna forma en empezar una priorización, priorizar, ¿cierto? Las user story. Cuando yo pienso en la priorización de historias de usuario, ¿no? Por ejemplo, ciertas herramientas que en la perspectiva del examen empiezan a tomar bastante quizá importancia o peso, ¿no? Por ejemplo, es, bueno, aquí tengo el famoso Moscow, ¿cierto? Moscow, aquí, ¿no? El must, ¿cierto? El must, el should, el could y el want, ¿no? En cierta forma, las historias de usuario que deberían estar, las que deben, las que deberían, las que podrían, las que definitivamente no. Sí, es una de las técnicas interesantes. Técnicas, por ejemplo, como las de los 100 puntos, 100 points, en cierta forma es una de las técnicas también interesantes, ¿vale? Que permite tomar a esos diferentes stakeholders y a esos usuarios, esas personas, ¿no es cierto? Los dolientes de la situación, trabajar, ¿no? Claramente, por ejemplo, otorgando 100 puntos a las personas y sobre esos 100 puntos, bueno, yo cómo hago votación por las diferentes historias. Digamos que las técnicas tradicionales, ¿no? O métodos o esquemas simples de priorización, como el alto, medio y bajo, digamos que tienen ciertas debilidades. Por ejemplo, todo el mundo tiende a ponerle alto
regularmente a todas esas historias, ¿no? Entonces, digamos que hay que buscar ciertos elementos que lo permitan. Por ejemplo, el Product Tree también es otra herramienta interesante, Product Tree y el Speedboat, ok, que le voy a poner, y el Speedboat, digamos que el bote de velocidad, de alguna forma, y el Product Tree. El Product Tree es una herramienta interesante, vamos a ver unas imágenes, pero que permite, ¿no? De alguna manera poner esas historias que forman parte del core de la solución, ¿no es cierto? Como un elemento muy importante en el tronco del árbol y en las ramas, quizás historias de usuario que quizá pueden ser alternativas, opcionales. Este Speedboat es una técnica que se combina con Product Tree, por ejemplo, para hacer procesos de identificación de riesgos, tanto de amenazas como de oportunidades. También, ¿no? Podríamos tener algunas otras herramientas y técnicas interesantes, como por ejemplo el Nominal Group Technique, listo, NGT, Nominal Group Technique, digamos que es un método de votación, o multivoting también es llamado. Y bueno, digamos que hay varios, ¿no? Keino Análisis, sí, digamos que también varias herramientas que nos van a permitir priorizar, ¿no? Para el examen es importante que ustedes tengan en cuenta esas herramientas, ¿vale? Es muy importante, por lo menos estas, listo, tenerlas bastante en el radar. Sí, regularmente, ¿no? Claro, lo que va a pasar, ¿no? Yo puedo decir, ok, digamos que yo voy de alguna manera pensar una priorización, ¿cierto? Estas historias, empleando estas herramientas, liderado por el Product Owner, efectivamente, ¿no? Al ser responsable del desarrollo del Product Backlog. Bueno, pues se vuelve otra cosa acá, ¿no? Digamos, por aquí voy a poner algo también interesante que es Timebox, antes de que me olvide, listo, Timebox, ¿no es cierto? Priorización por tiempos, también es muy interesante tenerla obviamente bastante en cuenta. Al yo coger esto, listo, y lo voy a poner, por ejemplo, por acá, voy a decir, bueno, yo priorizo, ¿vale? Es decir, el ordenamiento de esto finalmente queda de esta manera. Una vez nosotros ya hemos priorizado nuestras historias de usuario, o que de las cosas que me parece bien interesantes, por ejemplo, es empezar bueno, estimar las historias, ¿vale? Yo voy a pensar a trabajar, estimar las historias de usuario, las user stories. De alguna forma, digamos que el proceso de estimación que hay que tener en cuenta siempre, ¿vale? Es que la estimación trabaja sobre principios de elaboración progresiva, es decir, planear claramente o estimar con la información que nosotros regularmente tenemos. En metodologías ágiles, el principio de elaboración progresiva es muchísimo, quizá más relevante que en un modelo tradicional predictivo. Digamos que pese a que en todos los modelos se viene hablando, la elaboración progresiva pues es un proceso que te permite, ¿no? Planear en cierta forma con más detalle lo que vas a iniciar más pronto. Por esa razón, digamos que en principio, digamos que ciertas técnicas son empleadas, claro, al tener tanta ambigüedad en los requerimientos, metodologías ágiles buscan elementos que te permitan priorizar basado en estimaciones relativas. Estimaciones relativas. ¿Cierto? ¿Qué es una estimación relativas? Trabajar por fuera de la base de estimaciones absolutas. ¿Listo? Cuando yo trabajo con estimaciones absolutas es porque tú puedes tener buenos parámetros, puedes tener buenos elementos o analogías con proyectos del pasado, pero una metodología ágil regularmente trabaja sobre proyectos de difícil referenciación, ¿ok? Yo nunca regularmente en un proyecto ágil hago lo mismo dos veces, es muy poco común. Yo puedo hacer proyectos de consultoría, proyectos de software muchas veces, puedo hacer proyectos, bueno, de investigación, ¿vale? Que involucran conocimiento y esto hace que en cierta forma yo no tenga la posibilidad de referenciarlo. Luego, parámetros que yo pueda decir como un proyecto de tipo industrial, ¿no? Como la construcción, que bueno, yo pinto aquí, pinto allá, el metro cuadrado vale 18,000 pesos y ya está, ¿vale? Es un parámetro y con eso estimo. Y está bien, pero acá es muy diferente. Por esa razón, trabajamos con estimaciones relativas. Para el examen, tener en cuenta ciertos principios de estimación relativa. Listo, por ejemplo, una herramienta interesante a tener en cuenta, bueno, por un lado es Planning Poker. Listo, Planning Poker para el examen es clave. Listo, recuerden, digamos que una estimación Planning Poker regularmente es una técnica de estimación relativa. Listo, que utiliza la serie de Fibonacci, ¿no es cierto?, para dar una estimación por puntos, digamos que trabaja sobre el concepto de story points o puntos de historia, en donde el equipo se pone de acuerdo claramente en lo que equivale un punto de historia. Yo puedo decir un story point es equivalente quizá, qué sé yo, a lo que hago, a lo que yo soy capaz de hacer o que una persona es capaz de hacer en un día ideal, ¿no es cierto? Un día hábil, un día en cierta forma, ¿no? Yo voy a decir, bueno, ¿qué es lo que yo soy capaz de hacer? Y vamos a dimensionar un poco el esfuerzo. Y cuando hablamos de relativo es porque hablamos de proporciones.
sea, yo puedo decir hacer A más B igual a C, ¿no es cierto? Puede equivaler a un story point, ¿vale? Pero cuando tú haces A más B al cubo raíz cuadrada, ¿cuántas veces A más B igual a C significa A más B al cubo raíz cuadrada? Sí, te puedo decir 10 veces, 5 veces, bueno. Entonces esas proporciones de alguna manera nos permiten empezar, ¿no?, a tener una estimación muy de alto nivel, muy de proporcionalidad, muy asociado quizá saliendo de un poco del concepto de horas hombre de esfuerzo, sino que orientándose un poco más a la estimación quizá del esfuerzo o de la cantidad de trabajo, ¿no?, en términos de una unidad llamada puntos de historia. También otra técnica interesante que es White aquí Van Delphi. White Van Delphi. Delphi es bien interesante. Digamos que White Van Delphi. Delphi es una técnica realmente que trabaja, ¿no?, sobre ejercicios de estimación relativa de la misma manera, pero buscando consenso del equipo, ¿ok? Evitando y siendo bastante imparciales porque mantiene claramente el anonimato. Muchas veces el White Van Delphi, manejando el anonimato, quizá lo que hacen es buscar unas primeras estimaciones del proyecto de alto nivel, como un todo, ¿vale? O sea, yo puedo decir, bueno, cuántos puntos, cuántas horas hombre de esfuerzo incluso puede consumir un proyecto bajo la perspectiva de cada persona, ¿ok? Pero cada uno da su punto de vista, ¿ok? Y luego de que cada uno dé su punto de vista, de alguna forma se generan diferentes retroalimentaciones o diferentes rondas basado un poco en la perspectiva del experto y dando ese punto de vista y generando diferentes rondas hasta buscar ciertos consensos. Digamos que a fin de cuentas, ¿no?, cuando yo logro una estimación, yo voy a decir, ok, finalmente cuando yo estime historias, listo, puedo decir, ok, voy a tener unas historias, por ejemplo, perfectamente aquí estimadas y priorizadas, ¿vale? Aquí voy a decir, mira, tienes unas historias de usuario que están ordenadas y ya tienes priorizadas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esta tiene 2 puntos, tiene 3 puntos, tiene 8 puntos, 8 puntos, 8 puntos, qué sé yo, pero fundamentado claramente en el concepto, ¿no?, de lo que significa una planeación o una estimación por Planning Poker o White Van Delphi. Bueno, pueden haber otras más. Finalmente, ¿qué me interesa hacer con esto? ¿Vale? Cuando yo ya logro trabajar este tipo de cosas, a mí lo que me va a permitir esto es determinar claramente el tamaño del equipo. Perdón, el tamaño del proyecto. Cuando yo hablo del tamaño del proyecto, es decir, aquí 4, tamaño del proyecto, estimar el tamaño, ¿cierto? El tamaño del proyecto, finalmente lo que va a hacer es la sumatoria, ¿no? Es la suma de todos, ¿cierto? Todos los user stories que tú vas a tener acá, ¿vale? Cuando yo estime todas las historias de usuario, ¿vale?, empleando este tipo de técnicas, ¿cierto?, que se vuelven un poco más, bueno, como les decía yo, sumamente subjetivas y relativas, que yo voy a producir, ¿no? Si te voy a decir el tamaño del equipo, ¿cuál es? El tamaño del proyecto, perdón, termina siendo a manera de ejemplo, es decir, por ejemplo, son 200 story points. Listo, voy a poner una unidad, es decir, 200 story points. Listo, puntos de historia. Es la sumatoria total. Ahora, ¿qué me interesa hacer? Listo, me interesa entender de alguna forma lo que, como quien dice, entender la capacidad, ¿vale? Porque es que recuerden que aquí trabajamos con la triple restricción invertida. Cuando yo trabajo con la triple restricción invertida, lo que esto significa es que yo pongo de alguna manera esto, ¿no? Y yo digo, ok, mi triple restricción invertida significa aquí, digo, ok, que esto es tiempo, ok, que esto es costo y que esto es alcance, ¿cierto? El alcance efectivamente es lo más variable, ¿cierto? Que son las historias de usuario que se permiten priorizar, pero el costo, al final de cuentas, termina siendo recursos, ciertos recursos. ¿Y qué pasa con los recursos? Pues en un proyecto ágil, regularmente los recursos o el staff es regularmente constante, ¿ok? Y es una variable que tú la tienes como una restricción, ¿vale? Es diferente a un proyecto de construcción donde tú de pronto te paras en la esquina y dices, yo necesito más pintores, ¿vale? Y ya está. Pero acá, regularmente lo que sucede es que nosotros, en cierta forma, ¿no?, tenemos un staff constante, ¿vale? Porque el perfil o los skills de las personas son skills completamente diferentes. Es decir, que tú tienes un investigador, tengo un biólogo, tengo un desarrollador X, Y, Z. Es decir, las personas que producen o forman parte de la ruta crítica de un proyecto, es decir, que producen los entregables, porque a fin de cuentas son personas absolutamente expertas, ¿vale? Y tendré 3, tendré 4, qué sé yo. Entonces son limitados. Eso hace que yo entre a trabajar y determinar cuál es la capacidad, o sea, calcular realmente la capacidad, ¿okay?, capacidad del equipo, ¿sí?, del equipo que tú tienes. Entonces puedo decir, mira, de ejemplo, digo acá, bueno, voy a determinar la capacidad del equipo y voy a decir, por ejemplo, yo tengo un equipo
¿ok? Mi equipo es, por ejemplo, de tres personas, ¿vale? Tengo 3 personas. De las cosas que hay que tener en un proyecto ágil, ¿no? Y bueno, esto es para el examen, digamos que es que todas las personas son muy cross-functional, ¿ok? ¿Qué significa que sean cross-functional? Pues en cierta forma que todos somos capaces de hacer de todo, ¿vale? Que es por eso quizá un modelo ágil, ¿no? Se aplica muy bien, por ejemplo, para, qué sé yo, para áreas funcionales, un área de mercadeo, un área, ¿no? Donde todas las personas manejan los mismos skills. Listo, quizá para el examen eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay otros proyectos de gestión del conocimiento que quizá no son así, ¿vale? Pueden ser manejados por agilismo, pero hay que tener en cuenta un poco un detalle mucho más diferente a la forma en que tú calculas la capacidad, porque no todas las personas pues, pueden ser cross-functional. Aquí para el examen sí hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Claro, tengo un equipo de 3 personas, yo podría valorar también la dedicación, ¿ok? Tienes que tener la dedicación de cada persona al proyecto. El concepto, por ejemplo, importante, el concepto de time box, digamos, el time box, digamos que para el examen es muy importante manejar el concepto de time box. Nosotros manejamos time box, por ejemplo, ¿para qué? Para iteraciones. Manejamos time box para lo que es un dailies, ¿cierto? Los dailies aquí, ¿cierto? Los dailies stand-up meetings, ¿no es cierto? Stand-up meetings, de alguna forma, sí, también son efectivamente, claro, las iteraciones pueden ser de 2 a 4 semanas, ¿cierto? Como lo sabemos, 4 semanas, los dailies pueden ser de 15 minutos, ¿cierto? Y puedo manejar release, ¿cierto? Los releases que pueden ser también de 2 a 12 meses, qué sé yo, ¿cierto? O sea, manejamos muchos conceptos de time box, ¿ok? Siempre manejamos cajas fijas, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros no extendemos el time box en caso de que la producción del entregable necesitado en ese time box efectivamente no se haya cumplido. Entonces, cuando nosotros manejamos esto, yo puedo decir, bueno, supongamos que voy a manejar un time box, a poner ejemplo aquí en las iteraciones, voy a decir de 2 semanas, listo, 2 semanas, iteraciones de 2 semanas. Tengo un equipo de 3 personas. Si yo pienso en una persona, no voy a determinar la capacidad, por ejemplo, ¿qué capacidad tiene una persona? Ok, una persona trabajando en una semana. Pienso una persona en una persona trabajando aquí, voy a poner aquí, no por semana, a ver, ejemplo, lo voy a decir, bueno, una semana, supongamos, ¿no? Voy a coger 40 horas hombre de esfuerzo. 40 horas hombre de esfuerzo trabaja una persona una semana. Listo, ahora, ¿cuál será la capacidad de las 3 personas que va a tener, ¿no es cierto? Aquí 3 personas. Claro, esto va a ser igual, yo voy a decir acá, por ejemplo, bueno, esto es igual a los 40, ¿no es cierto? Multiplico por qué, finalmente multiplicado por las 3 personas, ¿vale? Es decir, que en una semana son 120 horas hombre de esfuerzo. ¿Listo? Y yo voy a decirlo, ¿no? Como voy a manejar iteraciones de 2 semanas, ¿cierto? O sea, las capacidades de las 3 personas, pero no por semanas, sino por mi iteración, ¿ok? Por mi iteración. Finalmente van a ser estas 120 por 2, son iteraciones de 2 semanas, o sea, estos 120 por 2, ¿ok? Me da 240 horas hombre de esfuerzo. Digamos que si yo utilizo un concepto de Planning Poker, ¿vale? Planning Poker trabaja un principio de lo que significa la equivalencia, ¿vale? Yo puedo decir un story point, ¿ok? De alguna manera, un story point, digamos que es equivalente, sí, digamos que esto es igual, ¿no? De alguna manera, digamos que un story point es igual a 8 horas hombre de esfuerzo, ¿listo? 8 horas hombre de esfuerzo. Entonces yo podría ser capaz de entender, por ejemplo, de alguna forma, si son las 3 personas por iteración, ¿no es cierto? Si yo cojo los 240, de alguna manera, ¿no? Esto es igual a decir acá, perdón, 240 horas hombre de esfuerzo, ¿no es cierto? Dividido entre las mismas 8 story points, son 30 story points por iteración. Story points por iteración, esa es mi capacidad de equipo. Esto es como tu caja. Sí, eso es el concepto de una cajita, ¿no? O sea, una capacidad que yo tengo. Story points por iteración. O sea, yo soy capaz de producir hasta 30 story points por iteración, ¿vale? Pero significa que si yo tengo un tamaño del proyecto que son 200 story points, listo, yo podría determinar cuánto es el número de iteraciones, ¿cierto? Mi número de iteraciones que van a necesitar para el proyecto. O sea, que el número de iteraciones va a ser igual a ¿qué? ¿No es cierto? A claramente lo que yo tengo como pues finalmente todos los story points del proyecto, ¿cierto? Dividido entre los 30 story points por iteración. O sea que este proyecto va a tener 6.6 historias de usuario, iteraciones, ¿ok? O sea que la duración del proyecto va a ser igual a ¿qué? A 6, esto será 6.6 multiplicado por 2 semanas,
¿cierto? O sea, el proyecto va a durar 13 semanas, ¿cierto? Y estas son iteraciones. Perfecto. Claro, si yo tengo más gente, claro, la capacidad de la caja es mayor. ¿Listo? Esto es como cuando uno prepara un trasteo. Yo siempre lo asumo así, ¿no es cierto? O sea, cuando tú vas a trastearte de lugar, ¿no es cierto? Entonces, todas las historias de usuarios son las cosas que yo tengo que empacar. Luego, la capacidad de mi equipo es la dimensión de la caja que tú tienes. ¿Listo? Entonces, tú vas a comprar unas cajitas. Las cajas del equipo están en función, las cajas del trasteo, ¿no? En cierta forma están en función del tamaño del equipo. Si yo tengo 3 personas, claro, va a tener más tamaño, más volumen, ¿no es cierto? Más volumen, luego puedo empacar más, ¿ok? Dentro de una misma historia de usuario. Si tengo menos, pues puedo empacar menos, ¿ok? Una vez yo calcule de alguna forma esto, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que pensar ahora? Tengo que pensar en producir de alguna manera un análisis claramente sistemático de riesgos, ¿listo? Cuando yo conduzco un análisis de riesgos acá, digamos, lo que yo busco de alguna forma con este análisis de riesgos es decir, bueno, yo voy a tomar esto, ¿cierto? Con todo esto que está aquí, ¿vale? Voy a tomar todo esto, aquí, perdón, cogemos esto aquí, listo. Voy a decir, bueno, cojamos este que fue lo que yo calculé. Y lo que va a llevarme de acá, ¿ok? Es, por ejemplo, este análisis de riesgos. Esto, vamos a producir un análisis de riesgos. Perdón, aquí está, perdón, permítanme aquí, este no fue. Voy a hacer un análisis de riesgos. Listo, voy a coger aquí estos riesgos que fueron identificados. Digamos que yo produzco un análisis sistemático de riesgos. Digamos que aquí no voy a hablar, ¿no?, de todo lo que es la priorización y todo el análisis, ¿vale? Pero a fin de cuentas, cada historia de usuario lo que va a permitir o va a buscar hacer, ¿cierto?, es asociar historias de usuario por cada una de estas cosas. Yo puedo decir, mire, esta historia de usuario le pega este riesgo, puedo decir que esta otra le pega a este, listo, puedo decir que esta también influye con este, a manera de ejemplo, y puedo decir que esto influye con esto. ¿Qué significan? Digamos que yo debo producir, ¿no?, un análisis sistemático que involucre un análisis colectivo, digamos que un análisis de la exposición al riesgo, el cálculo de la probabilidad de impacto, bueno, una serie de cosas que van por ahí, ¿vale? Me voy a saltar todo eso. Pero a fin de cuentas, digamos que el análisis de riesgos conduce una serie de spikes, ¿cierto? Que son tareas para poder hacer la administración del riesgo. Y las tareas consumen esfuerzo, ¿vale? Consumen recursos, consumen cosas. Cuando eso consume esfuerzo, consumen cosas, yo lo que voy a hacer aquí de alguna manera es decir, bueno, no voy a llevar esto porque esto a fin de cuentas produce. Sí, cada riesgo produce estas negritas que son finalmente tareas, ¿ok? Son tareas que tú tienes que involucrar para poder de alguna forma hacerle gestión al riesgo. Es decir, cada uno de estos, ¿cierto?, digamos que genera su propio plan de respuesta, ¿no? Esas tareas o esos spikes lo que buscan de alguna forma es darle tratamiento al riesgo en términos de ¿qué? En términos de mitigar los riesgos, de evitar los riesgos, de transferirlos, de explotarlos si son oportunidades. Finalmente, esto trabaja sobre un principio de risk score, exposición al riesgo, ¿no es cierto? O sea, tú puedes sacar el nivel de exposición al riesgo. Y la idea, ¿no?, es que iteración por iteración, cuando tú vas trabajando ese principio de spikes, ¿vale? Lo que va pasando es que tú vas monitoreando la exposición al riesgo iteración por iteración. Que la idea es que vaya bajando, ¿listo? Y del mismo modo, pues iré monitoreando qué es lo que le va pasando al proyecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Vale? Tengo que conducir un Risk Adjusted Backlog, ¿cierto? ¿Y qué es un Risk Adjusted Backlog? A fin de cuentas, lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto?, es vamos a hacer un ajuste. Listo, a coger este backlog de acá, ¿vale? Voy a coger este backlog que lo tenías hasta ahorita, o que ahora tienes que ajustarlo, ¿vale? Lo tengo que ajustar en función de ¿qué? Pues de un nuevo esfuerzo, ¿cierto? Y es un nuevo esfuerzo asociado claramente con ¿qué? Asociado pues totalmente con lo que ha sido la gestión de riesgos, ¿vale? O sea que yo voy a coger cada uno de estos riesguitos aquí que tengo, ¿ok? Y voy a enviar, ¿no es cierto?, estos elementos. Sí, va a decir, bueno, este de acá lo voy a llevar, por ejemplo, acá, a ver si me los puedo llevar muy fácil. Sí, va a llevarme este, ¿no es cierto? Entonces va a decir, ¿sabes qué? Me llevo este que viene aquí y este le pego esto, ¿vale? Digamos que lo voy a poner aquí por efectos prácticos, ¿vale? Voy a ponerlo acá, ¿no es cierto? Voy a llevarme esto aquí, voy a llevarme esto acá, ¿ok? Y lo mismo, ¿no? Voy a hacer para los demás, ¿listo? Digamos que supongamos, pues, por temas de tiempo que voy a hacer un copy aquí muy rápido, ¿ok?
como para dar el concepto, ¿vale? Ustedes me entienden finalmente lo que pasa acá. Te voy a decir aquí, de alguna manera, tengo un Risk Adjusted Backlog, es decir, tengo historias de usuario, tengo riesgos con tareas, ¿no es cierto? Finalmente acá. Y lo que debería hacer yo finalmente es que, pues un recálculo, ¿no es cierto? Completamente de que debería reestimar el tamaño, reestimo la capacidad para saber, digamos, de alguna forma cómo la estimación de riesgos quizá genera efectos en el cálculo de las nuevas, qué sé yo, ¿no? Niveles de esfuerzo, en el tamaño del equipo, de pronto ya no son 200 story points, quizá estoy hablando de unos 220, qué sé yo, para poder gestionar estas tareas y hago el recálculo de lo que llamamos la capacidad. Una vez nosotros manejamos lo que llama el Risk Adjusted Backlog, o que hacemos recuerden que en ágiles, ¿no? El concepto de Risk as Anti-Value es bien clave. Lo que hacemos es producir claramente lo que significa un Release Planning. Y el Release Planning, digamos que genera algo muy clave, que es el famoso Product Roadmap. ¿Listo? Product Roadmap. Donde el Product Roadmap, ¿no? Finalmente es quizá la carta de navegación, ¿no? Es decir, el Product Roadmap, digamos que es un artefacto vital, no solamente en proyectos ágiles, sino en todos tipos de approach, ¿no? En programas, bueno, portafolios y todo, porque el elemento que permite, yo siempre digo, ¿no? Es el elemento que te permite hacer el vínculo existente entre el trabajo del proyecto y la estrategia. Digamos que al final de cuentas, por ejemplo, a un sponsor de las cosas que más le va a interesar es un roadmap. En cierta manera, tú como líder de proyecto, ¿no? Como Scrum Master o Project Manager, cualquiera, digamos que lo que debe buscar es ser absolutamente claro. El Project Manager, el Scrum Master, de alguna forma es una persona que entiende los dos mundos, ¿vale? Entiende el mundo, claramente la estrategia, ¿vale? Entiende el mundo del sponsor, ¿vale? Porque a final de cuentas el último responsable por el proyecto no es el Scrum Master ni el Product Owner, es el sponsor, ¿vale? Porque es quien responde por las inversiones, responde por el ROI, responde por la TIR, ¿vale? Del proyecto. Luego lo que me interesa es asegurar que nosotros estemos alineados con el principio de caso de negocio que él tiene, para que cuando nosotros ya llevemos esto al mundo terrenal, ¿vale? Que es el mundo del equipo, el mundo del hacer, pues yo pueda de alguna forma conectar los dos, ¿cierto? Mi mundo terrenal, hay herramientas para el equipo, ofrecemos Kanban boards, somos radiadores de información, todo lo que está ahí abajo, y eso tengo que llevarlo y conectarlo con un mundo estratégico, ¿vale? Que es el mundo, claro, ¿de quién? El mundo del sponsor, ¿vale? Yo tengo que saberle reportar a mi sponsor, tengo que asegurar que mi sponsor tenga los pies puestos sobre la tierra en tiempo real, que frente a lo que está pasando con mi proyecto para que, pues para recibir direccionamientos. Por eso el release planning, ¿no? De alguna forma puede ser algo en donde yo voy a decir, bueno, voy a poner de aquí alguna forma, voy a conectarme con esto y voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un release planning. Me interesa mucho el marco del tiempo. Sí, luego, si el marco del tiempo es bastante interesante, pues entonces yo puedo decir, por ejemplo, aquí, esto es un mes, esto es un mes acá, y puedo decir, bueno, este es el mes 1, sí, este es otro mes, listo, y este es otro mes, ¿no es cierto? De alguna manera. Y en función de los cálculos que hicimos anteriormente, diciendo en cierta manera, bueno, aquí que son básicamente 6 o 7 iteraciones que iba a tener, pues yo aquí por efectos de la clase simplemente voy a decir, bueno, yo tengo claramente como el comportamiento, ¿no? Digamos que esbozo, qué sé yo, pueden ser releases, pueden ser, digamos, como esto puede ser un release, este puede ser otro release, ¿cierto? Este puede ser otro release, ¿no es cierto? De alguna manera. Hay diferentes formas de expresar los roadmaps, ¿vale? Y el release planning, digamos que de acuerdo a como tú lo quieres mencionar o lo quieres representar, pues en cierta forma lo que va a buscar, ¿no? Es quizá yo llevarme, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo me llevo yo estos elementos? Listo, me voy a llevar este muñequito acá, ¿vale? Me llevo por ejemplo, de aquí, a manera de ejemplo, me lo voy a llevar este para acá, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? Que es la forma en cómo yo lo que hago es representar, ¿no? Digamos, cómo lo voy a enviar acá. Pues esto obviamente lo tengo que empaquetar, ¿no es cierto? Con nuestro universo aquí de riesgos también, ¿no es cierto? Viene por acá, ¿no es cierto? Viene por acá, ¿no es cierto? Viene por acá, ¿no? Y en cierta manera, yo lo que he logrado es representar claramente esto. Esta representación no debe orientarse claramente a qué, ¿no? A decir, bueno, ¿cómo se está haciendo esto? O sea, yo voy a evidenciar ciertos hitos, ok, muy importantes, ¿vale? Habrán unos hitos claves que tienen que darse, ¿no? Previos a los release o previos a ciertas cosas.
yo aquí en este release planning puedo entender, ¿no? Y descomponer aquí dentro de este gran release, puedo evidenciar las iteraciones que tengo, las historias de usuario que lo componen, ¿vale? Puedo incluso manejar alguna escala de priorización también para saber, pues, qué es como quien dice ese backbone. Puede hacer muchas cosas acá, ¿no? Y de las cosas, por ejemplo, aquí hay que soportarlas, ¿no? ¿Soportarlas con qué? Soportarlas con supuestos, soportarlas con restricciones, soportarlas con análisis de dependencias externas, ¿sí? Okay, externas. Y soportarlas, bueno, con una serie de información, ¿vale? Interesante que permita evidenciar y decir, bueno, ok, ya sé cómo es que esto está pasando. Este tipo de planeación en el marco del tiempo, más el número de, digamos, como yo sé cuánto vale cada historia, como yo sé cuánto vale el esfuerzo de todo esto, sé efectivamente cuánto es el tamaño del release, ¿vale? Puedo decir, de los 200 puntos, este puede ser 100 story points, este puede ser 50 story points, puede ser otros 50 story points, y de estos 100 story points, cómo se distribuyen hacia las diferentes iteraciones. Eso que me permite, ¿no? Que con un release esbozado en el tiempo puedo construir los radiadores de información. Listo, entonces el famoso risk burn down chart o el burn down chart normal digamos que el Gantt, perdón, o el acumulado, cualquiera de los dos, pues lo puedo hacer, ¿no? Si te puedo conducir aquí un risk burn down, ¿cierto? Down chart por aquí, lo puedo hacer, y un burn down chart en términos de burn down chart, en términos de que nosotros manejamos, ¿no? Como ver claramente cómo el consumo de, en cierta forma, en la parte aquí de riesgos, listo, puedo decir cómo esto se genera, ¿vale? Puedo decir, bueno, de alguna manera el nivel de riesgos, cómo está disminuyendo, por ejemplo, para el proyecto, por ejemplo, listo. Y lo mismo no va a pasar, por ejemplo, para este, ¿cierto? El burn down chart, para evaluar cómo el número de story points se va consumiendo en el marco del tiempo, ¿sí? Puedo decir como muy similar a lo mismo, ¿cierto? Yo tengo aquí los 200 story points y cómo iteración por iteración en función de este release planning y el cálculo de los story points que hicimos por cada una de las iteraciones, pues se van consumiendo hasta mirar hasta dónde yo voy llegando. Claro, de esta manera, ¿no es cierto?, he podido yo evidenciar, digamos que el principio de planeación, ¿no es cierto?, bastante interesante por acá. Y bueno, ya de aquí ya voy a continuar, ¿no? Voy a hacer un marco y decir, bueno, aquí ya viene el marco de la ejecución, ¿no? Digamos que cojo cada una de las iteraciones y preciso lo que es el definition of done. Para cada iteración, ¿no es cierto?, identifico restricciones, ¿no es cierto?, descompongo la historia de usuario y los riesgos en tareas asignadas para el equipo, cambio el principio de estimación, ¿no?, que es una estimación relativa en la planeación cero, y lo cambio a un principio de estimación absoluta, ¿vale? ¿Por qué estimación absoluta? Es estimación absoluta porque cuando tú dejas de hablar de la ambigüedad tan importante que existe en la planeación cero, ahora yo ya empiezo a hablar de una estimación absoluta porque la tarea es específica. Al ser la tarea específica, digo, bueno, esta es 1 hora, 5 horas, 7 horas, 2 horas, 1 hora, para con cada miembro del equipo, con los riesgos aquí incorporados, especifico tiempos, especifico responsables, puedo hacer un análisis de restricciones, ¿no es cierto? Es decir, estas tareas son diseñadas para liberar restricciones con compras, con financiera, con diseño, con ¿En qué momento el sprint lo hago? Si en la semana 1, semana 2, semana 3, etcétera. Y en cierta forma lo que busco es precisar el definition of done. Si recuerden que el definition of done es determinante. Nosotros hacemos definition of done a todo nivel, ¿vale? A nivel release, a nivel iteración, a nivel historia de usuario, a nivel tarea, ¿vale? Siempre el definition of done va a ser algo súper importante. Y al final, pues ya lo que pasa, efectivamente, no es uso de Kanban boards y radiadores de información, ¿no es cierto? No ejecución y control dentro del mismo sprint, que lo que hace, ¿no?, claramente es entender cómo pues se evidencia, ¿no?, el trabajo en proceso. Recuerden que el trabajo en proceso pues siempre va a ser un factor de riesgo, ¿vale? A mayor working process, siempre van a estar mayor expuestos al riesgo, ¿ok? Digamos que el working process puede generar, ¿no?, temas de, qué sé yo, ¿no?, reprocesos como tal, ¿vale? Muchos reprocesos, dejar las cosas abiertas, no cerrar las cosas, puede mandar incluso nuevos requerimientos. Cuando yo ejecuto, ¿no? Claro, yo genero el demo, ¿cierto? Nuestro famoso Sprint Review Meeting, ¿sí? Que lo puedo conducir, ¿no es cierto? Para entender cuántos story points efectivamente son considerados. Es decir, hasta qué punto el Definition of Done, cuando tú comparas, ¿no?, el Definition of Done
finalmente con lo que yo he desarrollado, pues a fin de cuentas voy a entender si qué pasa y qué no pasa y al final me voy a una retrospectiva. Acá al final, ¿no? Y vendrá un proceso de cierre, ¿no? Completo ya del proyecto, la fase o el release que yo quiero y bueno, vendrá pues una cantidad de pasos que no me quiero involucrar por allá. Muy bien. En ese orden de ideas, digamos que a 33.000 pies de altura hemos visto quizá el principio de planeación adaptativa, ¿listo? Entonces, de alguna manera, aquí ya como para ir haciendo, ¿no? Cogiendo ciertas herramientas que quiero que las tengan muy claras, ¿vale? En la perspectiva del examen. Claramente el principio del chartering, ¿listo? Es clave, ¿vale? Que lo tengan muy en cuenta, ¿listo? Sobre todo los que no han trabajado modelos tradicionales predictivos, es muy importante que entiendan el charter. ¿Listo? El charter tiene un principio muy importante. Y aquí quizá el charter, a diferencia de un charter predictivo, es que se enfoca, yo les decía, mucho a la visión, ¿no es cierto? Lo que quiero hacer, una definición y empoderamiento del product owner, ¿vale? Para que represente en el mundo terrenal de una forma un sponsor, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que aplique criterio y sea empoderado para poder trabajar priorización. Autorizar al proyecto al interior de la organización para el uso de recursos, ¿vale? Si no hay charter, no hay proyecto y es porque es precisamente porque de alguna manera tú no puedes tocar base con un funcional hasta que no hay un charter, ¿vale? Es decir, el proyecto no existe en la organización. El principio de time box, ¿no es cierto? Que ya hablamos, muy importante, ¿vale? Recuerden, esto es súper clave para el examen, digamos que siempre saber la priorización, lo podemos hacer por time box muchas veces también. Manejamos para el 2 dailies, ¿no es cierto? 15 minutos, iteraciones, release, ¿no es cierto? Siempre van a ser periodos fijos, ¿no es cierto? Decíamos nosotros. Claramente el trabajo no completado dentro de una iteración no significa que la iteración se expanda, sino que el trabajo efectivamente se reprioriza, como todos lo sabemos, al siguiente iteración, al siguiente sprint dentro del Product Backlog. Ok, muy interesante. Principios de elaboración progresiva, digamos que el PMI ha sido siempre incisivo con el principio de elaboración progresiva, listo, digamos que esto siempre ha existido, ¿no? Eso siempre desde los modelos, desde el mismo PMBOK. Lo que pasa es que en el mundo real quizá yo lo atribuyo, ¿no? A la incapacidad nuestra de poderlo aplicar, ¿vale? Pero la elaboración progresiva, que es, ok, vas a hacer planes estratégicos y vas a planear con más detalle lo que vas a ir haciendo más pronto, significa que debes poner método a tu proceso de refinamiento de requerimientos. Si tú no pones un método específico de madurez de los requerimientos en el marco del tiempo, incluso dentro de lo que significa el backlog management y cómo yo aseguro, ¿no? Las historias de usuario tienen que pasar con un cumplimiento, unas validaciones a la escena de sprints. No pueden pasar, digamos, sin unos criterios, ¿vale? Entonces, esos criterios, digamos, que tienen que estar especificados a lo largo de un establecimiento, un approach de lo que significa Progressive Elaboration, ¿ok? ¿no? El concepto de Minimum Marketable Feature, en cierta forma, ¿no? Tiene que ver mucho, el mínimo producto vendible, ¿no? Es digamos, quizá unos principios de priorización también muy importante, ¿no? Que nos interesa muy rápido hacerlo quizá en el primer release, que es con lo que yo logro finalmente obtener valor. ¿Listo? Es lo que me sirve, es uno de los criterios interesantes. No solamente es el único, ¿vale? Yo tengo que contrastar no solamente la generación de valor como criterio, no solamente el Minimal Marketable Feature, sino que también, en cierta medida, puedes pensar, por ejemplo, en términos de riesgos. Muchas veces puedes tener historias de usuario que tienen un risk score demasiado alto, pero tienes ejecutando en la iteración 15 o iteración qué sé yo. Muchas veces, digamos que ese contraste, no solamente en la generación de valor, nivel de esfuerzo, SMMM, MMF y lo que es el riesgo, digamos que tienes que jugar un contrato y obviamente el nivel de esfuerzo que requiere producirla. Entonces, pese a que siempre nos orientamos por la generación de valor, pues el contraste de esas otras variables forman un elemento muy importante en los principios de priorización. Aquí lo que les decía, ¿no? El White Van Delphi, ¿no es cierto? Un método iterativo, grupal, ¿no es cierto? Que busca consenso de expertos para estimar el tamaño del proyecto, ¿vale? Yo puedo decir por rounds. Aquí una persona dijo entre 500 y 100 horas hombre esfuerzo, otra persona entre 100 y 1000, y claro, cada persona va teniendo, ¿no? Su oportunidad de participar, de expresar mis ideas y decir yo, oiga, yo no tuve en cuenta eso, ¿vale? Entonces volvamos a hacer otro round y yo voy buscando un consenso de alguna forma de lo que pasa en este sentido. Planning Poker, que ya hablamos, ¿no? Efectivamente muy importante. Técnica de estimación relativa, listo. O sea, miren lo bonito de ágil, digamos que cómo cambiamos de estimación relativa a una estimación absoluta. Por eso el principio iterativo de las metodologías ágiles. Iterativo significa que tú eres capaz de reestimar, ¿vale? Basado en el conocimiento, basado en la velocidad de tu propio equipo, ¿no? Por eso decimos claramente que las proyecciones
muchas veces la realizamos dada la posibilidad de estabilizar la velocidad de tu equipo, ¿vale? Cuando la velocidad se estabiliza, tú eres capaz claramente de ¿qué? Pues de hacer una proyección. Pero como tengo un equipo constante, lo que me interesa es reestimar basado en la eficiencia actual de mi equipo cuando una vez el equipo atraviesa, ¿no? Experimenta lo que es ese famoso ciclo de vida del desarrollo de Tuckman, donde las primeras fases, ¿no? Al principio tiene una etapa de tormenta, o bueno, se forma, turbulencia, ¿no? Te interesa hacer mucha cohesión muy rápido precisamente para incrementar la productividad y bueno, hacer que el equipo de alguna forma aumente sus story points por cada iteración. Aquí está el principio de la velocidad, ¿no? Muy interesante. Digamos, la velocidad se debe medir a partir de la tercera iteración, ¿vale? Ojo para el examen, ¿no? A partir de la tercera iteración, muy importante. Nos permite predecir fechas de terminación, ¿no? Algunas cosas interesantes, digamos, el número de story points que realmente tú has completado en el tiempo. El concepto del roadmap, que se los mostraba también, ¿no? Tenerlo muy en cuenta, listo, una representación visual de la manera en que las historias de usuario van a ser construidas en el tiempo. ¿Vale? Lo puedo priorizar incluso como release tras release se va a ejecutar. Este es el marco claramente estratégico del proyecto ágil, de cómo la construcción, como les decía yo, ¿no? En el marco de la ejecución está alineada con la estrategia de generación de valor y producción de beneficios del proyecto. Métodos ágiles, ¿no? Agile Games, muy importante en la planeación adaptativa, ¿no? Remember the Future es una de las herramientas interesantes, por ejemplo, para construir o para definir historias de usuario, listo. Este Product Tree, ¿no? De alguna manera interesante, no solamente para construirlas, sino también para priorizar historias de usuario. Regularmente historias de usuario que se encuentran en el tronco, pues son más, pertenecen al core, ¿no? Los core features de la solución, y todo lo que está en las ramas, pues finalmente pueden complementar la solución. El Speedbot, el Sailbot, ¿no es cierto? Es una práctica que la manejamos con el Product Tree, listo, que manejo, ¿no? Es una técnica interesante para digamos, incrementa, digamos, que todos los escenarios de colaboración e innovación para identificación de riesgos y oportunidades, listo. Regularmente estas son llamadas anclas. Las anclas, bueno, esto es una técnica que se maneja en muchas cosas, pero estas anclas, digamos que son los riesgos o amenazas. Los vientos terminan siendo las oportunidades que van direccionadas a ese Product Tree con las historias de usuario, ¿vale? Entonces uno asocia regularmente cada riesgo, historias de usuario y puede, digamos, mapear muy bien todo lo que pasa ahí. Bueno, muy bien. Yo creo que estaba como un poquito mal de tiempo, no sé, pero creo que lo logramos. Muy bien. Bueno, digamos que hemos hecho como un crashing, ¿no? Un crashing de conceptos de esta parte de ágiles, en la parte de planeación adaptativa. Sí, me pregunto si tienen algún par de preguntas que ustedes tengan, de pronto en donde podamos hacer quizá un par de preguntitas, porque les tengo igual un par de preguntitas acá, ¿listo? Si quieren, váyanlas pensando, ¿listo? Mientras, vamos a hacer un par de preguntitas aquí, ¿listo? Bueno, vamos a hacer unas preguntas. Digamos que miren ¿listo? Por ejemplo, estas son preguntas tipo examen que pueden salir. Nos pueden entrar una gráfica como estas, ¿viste? Una gráfica como estas donde puedo observar, ¿no es cierto? Un burn down graph o chart de alguna forma, ¿cierto? Lo tengo por aquí. Y como iteración por iteración, efectivamente, esta es la curva de lo realmente ejecutado, ¿no es cierto? Entonces, a mí me pueden preguntar, ¿no es cierto? ¿Cuántas iteraciones serán añadidas, ¿cierto? Si el equipo de desarrollo trabajara con una velocidad estimada. Estas son preguntas interesantes, ¿no? Uno dice, bueno, tengo una curva como estas, tengo una planeación, ahora, ¿qué es lo que pasa? De las cosas que tengo que hacer, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, aquí voy a hacer este ejercicio, ¿listo? Lo voy a hacer yo pues por temas de tiempo, ¿listo? Les voy a decir, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo velocidad, voy a decir velocidad en cierta forma, velocidad estimada. ¿Esto qué es una velocidad estimada? Finalmente, la velocidad estimada uno puede calcular como una velocidad promedio. ¿Listo? Velocidad promedio. Recuerden que la velocidad es el concepto clave para poder entender, ¿no? Cuál es el número de story points que tú has desarrollado por iteración. Entonces, efectivamente, si yo cojo acá, ¿no? Miro aquí, miren, de 350 bajé a 330, ¿no? Significa que por un lado la velocidad en la iteración 1, ¿no es cierto? Fue de 20, más si yo cojo, por ejemplo, acá entre 300 y 330, pues tengo 30, ¿cierto? Diferencia, es lo que yo hice. Y entre 300 y 280, pues hicimos 20, ¿cierto? O sea que yo puedo coger todo esto, ¿ok? Y voy a decir, bueno, todo eso lo voy a dividir entre 3, ¿listo? Que es de alguna forma, yo puedo decir, dividido entre 3, esto me puede dar, bueno, no sabría cuánto me da, supongamos, ¿no? Creo que es
aquí lo voy a hacer muy rápidamente, listo, lo voy a coger aquí, voy a decir, bueno, esto es 20 más 30 más 20, igual, dividido 3, es 23.33, ¿cierto? Story points, listo, por cada una de las iteraciones. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo que entender qué es lo que pasa, ¿no? Esta es mi velocidad. Siempre ese es un truco interesante. Unas preguntas, por ejemplo, un par de preguntas no pueden salir de estas en el examen. ¿Cuántos puntos me hacen falta por ejecutar a la fecha? A la fecha me hacen falta para ejecutar 280. ¿Listo? Si me hacen falta para ejecutar 280, yo puedo coger y determinar el número de iteraciones que me hacen falta por ejecutar, ¿no? Y puedo decir, el número de iteraciones faltantes, ¿cierto? Va a terminar siendo igual a qué? Va a terminar siendo, por ejemplo, igual a qué, a los 280 dividido, ¿ok? ¿Dividido entre qué? Dividido entre 23.33, ¿listo? Que es mi velocidad, ¿cierto? Entonces yo voy a decir acá, bueno, esto va a ser igual, hagámoslo aquí muy rápido y esto me va a dar 280 dividido entre 23.33, me dan 12 iteraciones, ¿listo? Pero esas 12 iteraciones es como quien dice lo que me hace falta para hacer desde dónde. Desde esta fecha, ¿cierto? Desde esta iteración de este momento que fue la 3 hacia adelante. O sea, de aquí hacia acá me están diciendo, ok, necesitas 12. Pero como la pregunta, y ojo para el examen, no te dicen cuántas fueron añadidas. O sea, cuántos se añadieron. O sea, yo tengo aquí 1, 2, 3 y 4. 4 menos 12, o bueno, 12 en cierta forma, menos 4 para entender lo que tienes que añadir. ¿Cierto? Digo 12 menos 4. Finalmente van a terminar siendo pues aquí 8 iteraciones. ¿Listo? 8 iteraciones serán de alguna manera las que me hacen falta o las que me van a añadir, ¿no es cierto? Que es la pregunta aquí. Eso para el examen hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El PMI es muy de ese tipo. Añadidas es diferente a las resultantes, ¿no? Hay que hacer mucha lectura en este sentido. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿no? Y aquí, bueno, me dan las 8. Acá también dice estimar, ¿no? La velocidad requerida si nosotros necesitamos completar el proyecto en la fecha de terminación. Dice, bueno, miren esto, ¿no? Otro punto. Estoy en esta condición. Me dice, venga, usted tiene que buscar terminar en la misma fecha de entrega. O sea, lo que me están pidiendo de alguna forma es que yo esté aquí y busque hacer esto, ¿cierto? Que busque llegar a la misma fecha. Voy súper mal. ¿Vale? Voy súper mal porque a la fecha debía yo, de alguna forma, me deberían faltar 200 puntos a la fecha por planeación y te estás dando cuenta que te hacen falta 280, o sea, tienes un gap ahí, un atraso de 80 puntos, ¿ok? Y si estábamos viendo la velocidad promedio, de alguna forma, razón de 23.3, o sea, significa que, bueno, la cosa no va muy bien, que digamos. Pero bueno, apliquémosle matemática. ¿Qué me están diciendo, no? Estimar la velocidad requerida si necesito terminar el proyecto en la fecha de determinación de la línea base. Entonces yo tengo que determinar aquí, por ejemplo, ¿no? Diría, bueno, ¿cuál es el número? Listo, el número de iteraciones, faltantes. ¿Cuántas iteraciones a la fecha nos hacen falta? Entonces yo puedo decir, estoy en la iteración 3, mira, ¿no? Estoy en la 3, me falta la 4, que es 1, 2, 3 y 4. Faltan 4 iteraciones faltantes. Valga la pena la redundancia. ¿Cuál es el número, digamos, sí, yo puedo decir el número de story points, listo, faltantes a la fecha? ¿Cuál es el número de story points faltantes a la fecha? Tiene 280, ¿cierto? Que es lo que tiene la última iteración. O sea que puedo decir yo que la velocidad, ok, requerida va a ser igual a qué, ¿no? Tu velocidad requerida va a ser igual a que a los 280 dividido, ¿no? Claramente entre qué? Entre las 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la velocidad requerida, no? Vamos a ver si hay alguna de las respuestas que nos sale aquí. 280 dividido entre 4 nos va a dar igual a 70. Velocidad requerida, BR le va a poner igual que 70 story points por iteración. O sea, si quieres hacer algo, story points por iteración. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta de pronto que tengan que se les ocurra en este momento? Yo tenía una consulta. Sí, dime, Mira, Santiago. bueno, el trabajo es colaborativo
pero básicamente la planeación es responsabilidad del Product Owner o del Scrum Master, porque el Scrum es el que Sí, domina la técnica, ¿cierto? sí, correcto. Bueno, buen punto, ¿no? Digamos que si uno se rige un poco al esquemita que teníamos acá, efectivamente, digamos que el Product Owner, en cierta forma, podría uno decir, ¿no? Que es responsable muy claro de lo que significa el concepto del backlog, ¿no es cierto? Claro, él prioriza, ¿no? No es que él priorice, ¿no? Él facilita el ejercicio de priorización, ¿no? A través de las herramientas y técnicas para involucrar a los key stakeholders para determinar pues, digamos, cómo va a conducir la generación de valor de cara a lo que yo dije en el Agile Charter. La estimación, ¿no? Y todos estos procesos, ¿no? El tamaño, cálculo de capacidad, todas estas cosas, digamos que en cierta forma, ¿no? Ya es un trabajo colaborativo, pero que quizá ya va más en cabeza del team, ¿no es cierto? El Scrum Master, pues lo que hace de alguna forma es liderar estos procesos, ¿vale? Pero el equipo, a fin de cuentas, es quien permitirá, ¿no? Tomar partido en lo que significa quizá estas técnicas, ¿no? El Planning Poker o el White Band Delphi, sí, pero son ellos, ¿no? Claro, el Product Owner no siempre serán escenarios colaborativos, como tú dices, pero estará muy partícipe, ¿no? Quizá en estos escenarios de priorización. Ok, muchas gracias, Ra. Muchas Muy bien, gracias. excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, digamos que muy chévere. Yo quería mostrarles, ¿no? Aquí algunas cosas, digamos, de nosotros. Nosotros somos, bueno, les decía yo, ¿no? El Grupo Sousa Colombia, ¿vale? Digamos que nos encargamos básicamente de desarrollar, bueno, todos los esquemas de certificación con el PMI, ¿vale? Nosotros somos, bueno, un centro ATP, ¿vale? Este es nuestro ID 5048 y bueno, todos nuestros procesos de entrenamiento son procesos que trabajan sobre no solamente entrenamientos, ¿vale? Con estas horas y esta intensidad, sino que trabajamos mucho. Somos una institución absolutamente especializada en esto, ¿cierto? En el PMI. Y bueno, hacemos todos nuestros ejercicios de entrenamiento, asegurando los procesos de aplicación del PMI, manejando los ejercicios de coaching. Digamos que hacemos siempre procesos de coaching bastante personalizados hasta que las personas obtengan, ¿no? Claramente su certificación, ¿no? Y queden vinculados de alguna manera con nosotros, ¿no? En un esquema de ciclos que manejamos, o sea, no solamente dictamos cursos, sino que somos realmente coequiperos de las personas que regularmente buscan, ¿no? Obtener digamos que sus credenciales, ¿vale? Les recomiendo de pronto muchísimo. Pueden visitarnos, ¿vale? También, ¿no? Bueno, estas son nuestras redes sociales, ¿vale? Nos pueden encontrar como Grupo Sousa Colombia, sí, en Instagram, en Facebook o, bueno, aquí en LinkedIn. Andrés Sousa también me pueden buscar. Regularmente también hacemos bastantes masterclass como estas, ¿no? De todos los tipos, de todas las cosas. Vamos a dictar uno por ahí de pronto también de ágiles, quizá a fin de año y cosas, ¿no? Vamos a manejar aquí. Bueno, digamos que manejamos ciertos masterclass, ¿no? De diferentes temas. Próximamente vamos a sacar pues unos de business analysis, sacamos varias cositas. Entonces, digamos que si ustedes se inscriben, les van a llegar ciertas notificaciones. Repartimos, otorgamos PDUs en esas charlas, ¿no? Interesantes, de alguna manera, ¿vale? Para que ustedes de pronto, si desean participar,